First of all, on behalf of the Mexican Association of Rheumatology, quiero desearles muy feliz año a todos. I would like to wish you a very happy new year. Puedan gozar de salud principalmente, de and paz, hopefully it will be a year full of health, peace of mind for you and for your families. Esperamos que a pesar de la incertidumbre de la pandemia, we hope that despite the uncertainty of this pandemic that is still persistent, we will have many achievements. Queremos comenzar con nuestra and we want, therefore, to open our first academic activity. Today, we want to thank you for this attendance to this meeting along with Cedars-Sinai, and today we will have the honor to hear about this conference about emergencies in scleroderma with Dr. Francesco Boin. This first session is the start of a collaboration project between the Medical Center Cedars-Sinai and our association. And hopefully it will be very successful, both in the academic and the research fields. Dr. Boin's conference will be in English, but we have simultaneous interpretation services. You just have to go to the bottom of your screen. And then there is an icon offering simultaneous translation. You choose that icon and there you can choose the Spanish channel and remember to mute original audio. After the talk, there will be some time for Q&A, but any comment or question, please use the chat and Dr. Alpizar will be reading the questions and ask all those questions to Dr. Boin at the end. With no further ado, let me introduce our honorable guest, Dr. Francesco Boin, Director of the Division of Rheumatology and Director of the Cedars-Sinai Scleroderma Center at the Cao Autoimmune Institute, and he started at the Padua University in Italy with an internal medicine residency in the Mayo Rochester Clinic, a post-PhD in clinical rheumatology at Johns Hopkins. His clinical and research activity has been focused on diagnosis and treating scleroderma and other fibrosing disorders, and we must emphasize his research in the pathogeny of systemic sclerosis, especially the role of T cells in the pro-inflammatory and pro-fibrotic pathways that will determine the damage caused by the disease and the genetic risk of the disease. Dr. Boin is also coordinator of the genomic research project in Afro-American patients who suffer scleroderma. Dr. Boin, it is a pleasure to have you here today. Please be welcome. So go ahead, the microphone is yours. Okay. Can you see well my slides? Muy bien. Muchas gracias, doctor Andrade, por esta introducción. Es un placer para mí estar con todos ustedes esta noche y compartir mi experiencia en el cuidado de pacientes con esclerodermia. Esta enfermedad ha sido el centro de mi carrera académica durante los últimos 20 años, tanto en la investigación como en la atención clínica. No tenemos muchas urgencias en reumatología, pero me gustaría hablarles de algunas complicaciones muy graves en la esclerodermia que pueden manifestarse rápidamente y que requieren un diagnóstico y una intervención inmediata para evitar malas consecuencias. Pido disculpas porque mi presentación será en inglés.
Espero que sea clara e informativa, y muchas gracias a la traductora por su ayuda esta noche. So I'm switching to English now, and again, thank you for having me here tonight. It's a real pleasure. Great beginning of the new year. These are my disclosures, this hopefully is the beginning of a good collaboration and the first or other opportunity to talk to you about scleroderma. Scleroderma is a very heterogeneous disease, and you can give a talk, a presentation for any organ involvement. But I decided to start from the urgency, the emergencies. And, I think this is important for a general rheumatology audience because you can make a big difference identifying and properly treating these complications when you identify them in your clinic. And I will focus on three main complications. One is critical digital ischemia, so the extreme consequence of Raynaud's phenomenon. The second will be the scleroderma renal crisis. And the third is intestinal pseudo-obstruction, a bad complication when the gastrointestinal system is affected in patients with scleroderma. So Raynaud's phenomenon, it's, as you well know, it's a episodic vasospasm in response to cold and emotional distress. This is associated with the typical color changes. You see some example on these images. It's important, we know that oftentimes this precedes the onset of scleroderma, but importantly is affect almost all our patients. It can also be present in the general population, particularly in young teenager women. Up to 15% have a primary form of Raynaud's. So a Raynaud's that is not associated with internal organ involvement or other complications. And just to clarify, Raynaud's phenomenon is clearly a reversible vasospasm. You see on the upper left of this slide, a normal circulation in the skin where you have the web of the capillaries, and deep in, there are deeper vessels that normally are closed or there is very little flow because everything goes to the surface. But when there is an input that we need to retain the heat, like the exposure to cold, the sphincters that feed all these superficial capillaries shut down. There is a contraction of the sphincter and the blood is shunted internally with the classic color changes that you can see here on the right side. Now, what's important is that this vasospasm is reversible in minutes after rewarming. So this is reversible by definition. And you can see example here of Raynaud's. On the left side, the typical primary Raynaud's, which is classically associated with asymmetric color changes that affect the digits. Oftentimes you have a clear level of demarcation of the hypoperfusion, either with the pallors or with the purple discoloration down here. But in secondary Raynaud's, this can be asymmetric, and you appreciate on the central pictures, there are some dominant fingers. Some of them are affected more than other segments like the feet can be affected. I have some scleroderma patients that have actually Raynaud's on the tongue. I also have some patients who have it on the nipples. So again, you start to see some different type of presentation. And then on the right side, you have complicated Raynaud's. So if you start to have the pallor that goes beyond the metacarpal phalangeal joints, so on the palm, for example, you already know that larger vessels are affected. Or like on the lower part of the slides, you start to have digital ulcers or even digital gangrene. This clearly suggests that this is complicated Raynaud's. So keep in mind that primary Raynaud's is purely vasomotor. When you start to see asymmetry, this clearly suggests a secondary Raynaud's with underlying vasculopathy. And if you have other features like pallor beyond the metacarpophalangeal joints,
That's worrisome. This is not normal and certainly entail larger vessel involvement. And clearly, any sign of tissue injury, does not occur in uncomplicated vasospasm, so require prompt attention. I'm not talking about treatment of Raynaud's per se, but it's a good moment to remember that we have good first-line agents that are supported by randomized controlled trials for Raynaud's, to treat Raynaud's phenomenon. First and foremost, the calcium channel blocker, particularly the dihydropyridine calcium channel blockers, such as nifedipine, amlodipine. More and more, we have been using phosphodiesterase inhibitors, such as sildenafil, tadalafil. They're really, at least in the United States now, easier to get and approved by the insurances, and represent a very good alternative as first-line agents. There is an increased interest in using prostaglandins, particularly intravenous, that are approved for pulmonary hypertension, but now we're using them more and more also for treatment of Raynaud's phenomenon, both critical digital ischemia and in severe Raynaud's phenomenon, a little bit like they're doing in Europe, where this is more standard of care. And there are oral agents that are prostaglandins, but those are not being, at the moment, did not show benefit, probably because the bioavailability is not optimal. There are secondary line agents that are commonly used. And I want to emphasize these can be good add-on, they can be good for combination therapy, but as a sole single agents, there is weaker evidence for their benefit. So there are medications that help with nitric oxide, like topical nitroglycerin or pentoxifylline, and then bosentan that can help with preventing ulcers, but has not been particularly beneficial with Raynaud's phenomenon, and others that are less commonly used. There is being interest in exploring use of Botox, botulinum toxin A, but again, the results have been slightly disappointing. What's clear, the principle of managing Raynaud's phenomenon Los principios para el manejo del fenómeno de Raynaud son, primero, cada paciente es diferente y tenemos que ajustar el tratamiento al paciente. Podemos esperar una mejora, pero no una resolución total de los síntomas. Siempre vamos a tener que hacer un compromiso y tenemos que establecer expectativas adecuadas para nuestros pacientes. También los efectos secundarios son comunes y estos son factores limitantes para la eficacia en el tratamiento del fenómeno de Raynaud, pero siempre debemos trabajar en ajustar la dosis adecuadamente y cuando sea necesario utilizar una combinación selectiva. De nuevo, como les decía, podemos mejorar los síntomas, pero muchas veces, a pesar de nuestros intentos, lo que tenemos es consecuencias y un vasoespasmo simple puede convertirse en isquemia con complicaciones. Aquí vemos a un paciente con visto en 3 diferentes momentos. Este paciente llegó a mi clínica en febrero. Claramente, aquí ya teníamos afectación de los dígitos del medio y del quinto. Vemos ya cambios gangrenosos. Podemos ver la punta oscura y un área que no tiene buena perfusión. Con el tiempo se le dio tratamiento al paciente. El Botox no ayudó y finalmente le dimos varios ciclos de infusión intravenosa para tratar de mejorar. Y como podemos ver aquí en medio, la necrosis se detuvo. Ya no tenemos tenemos una buena demarcación de la lesión y finalmente esto se desprendió, el dedo quedó más corto. Afortunadamente en el quinto dígito no tuvimos daño mayor. Pero esto ciertamente puede ser una situación
de complicación, y esto es algo que podemos enfrentar. ¿Y quién está en riesgo de complicaciones con la isquemia digital crítica? Bueno, esto es mucho más común en personas con limitado esclerodermia, y generalmente estos no son pacientes que de la nada van a tener complicaciones. Cuando ya les hemos dado seguimiento o nos han dicho que su Raynaud es cada vez más grave, tenemos que estos pacientes ya han estado progresando hacia este tipo de resultado, como por ejemplo telangiectasias, cuando son grandes o empiezan a incrementar en tamaño, lo que nos sugiere una enfermedad macrovascular que está progresando. Y el tabaquismo, por cierto, es un cofactor muy importante que tiene una gran relevancia y que puede causar estas complicaciones. Hay que recordar que esto no es tan poco común. Claro, dependiendo de los estudios, entre el 30 y el 70% dicen, pero yo diría que aproximadamente el 50% de los pacientes va a llegar con una úlcera en los dedos, y hay algunos otros pacientes, menos 10 al 20, que van a tener algo más grave que va a requerir la amputación. Pero es importante establecer todo esto adecuadamente. Y cuando hablamos de la isquemia digital crítica, pensamos en una tormenta vascular. Esta es una fotografía del huracán Katrina, que verdaderamente nos muestra cómo estos síntomas pueden progresar rápidamente y casi se parece a un huracán, por eso lo llamamos así. Tenemos algunos signos de advertencia, porque esto no sucede de la nada, no es algo que sucede que nosotros no sabíamos que iba a suceder. Como reumatólogos tenemos que reconocer los signos de pérdida irreversible de flujo distal. En esta imagen podemos ver esta decoloración gris en la punta de los dedos. Absolutamente no hay perfusión. Si ustedes presionaran suavemente en la piel del dedo, no verían actividad capilar. Así que aquí claramente tenemos un bloqueo en la perfusión. Lo importante es que estos pacientes generalmente empiezan a quejarse de un dolor inusual, un dolor prolongado que incrementa, un dolor que no mejora. Y siempre tenemos que hablar con ellos y decirles, es que esto es como si tuviera un ataque, un infarto en los dedos, y esto es lo que lo está afectando. Entonces, esto nos sugiere que cuando hay un cambio en el dolor, entonces tenemos una isquemia y puede haber malas consecuencias con la muerte de los tejidos, con la gangrena. Y esta es una emergencia médica. Esto no es algo que puedas decir, bueno, tome un poco más del medicamento y vamos a ver qué pasa. No, tienen que ser proactivos y tienen que intervenir lo antes posible. ¿Por qué? Porque en algunos casos esta isquemia puede ser crítica y pueden tener los cambios clásicos que son consecuencia de la esclerodermia en los vasos, como un cierre del lumen de la arteria. A lo mejor un paciente puede llegar al umbral crítico y va a tener un evento crítico uno tras otro, úlceras que no mejoran y luego empiezan a perder los dedos. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver del lado izquierdo cómo se presentó el paciente. Desarrolló gangrena seca y aquí podemos ver las puntas de los dedos y finalmente perdió los dedos. Estos son pacientes que presentan a la enfermedad macrovascular y pierden gran parte de los dedos como consecuencia. Es importante recordar, particularmente los que dan servicio a pacientes internos, que algunos de los vasos más grandes pueden verse afectados, principalmente cuando tenemos este resultado tan severo como gangrena húmeda, donde tenemos que dar por sentado, tenemos que pensar que probablemente los vasos ya estén afectados, arterias. Y la esclerodermia tiene una predilección por afectar la arteria cubital. Como podemos ver aquí, desaparece completamente y la mano está siendo alimentada por la arteria radial y no hay buena perfusión
perfusión en los dedos y esto es importante para pacientes internos porque si tenemos un paciente en una situación crítica, tenemos un paciente en la unidad, porque yo a veces he visto consecuencias muy malas, situaciones en donde ponen en las unidades de cuidados intensivos una sonda radial, pero si se bloquea la arteria radial, entonces no hay suministro de sangre. Y yo he visto pacientes que pierden la mano por este problema. Siempre piensen. Y hay una prueba muy sencilla que ustedes pueden hacer, que es una versión más barata de un angiograma y son los tests de Allen, donde básicamente presionamos las arterias, la radial y la cubital, y luego pedimos al paciente que abra y cierre la mano y vemos si al liberar regresa el flujo. Este es un ejemplo que espero que puedan ver bien. A ver, les voy a mostrar. En este lado vemos un paciente normal. Vean cómo abre y cierra y luego liberamos uno de los vasos a la vez y podemos ver cómo regresa la perfusión. Como aquí, por ejemplo, el lado derecho tenemos un paciente con esclerodermia. Le pedimos una vez más que abra y cierre la mano mientras presionamos las arterias radial y cubital y después de abrir y cerrar varias veces soltamos y pueden ver que no hay perfusión. Comparen las dos manos. Este lindo color rosado que regresa en la mano normal y de este lado sabemos que esto significa que los vasos grandes están afectados y que está en riesgo de consecuencias mayores. Aquí podemos ver que puede estar en riesgo de simpatectomía y que eh, este paciente puede perder algunos dedos. Es una prueba muy sencilla, pero es muy útil para ayudarnos a entender qué tan grave es la enfermedad vascular. ¿Y qué hacemos entonces cuando tenemos esta isquemia digital crítica y tenemos esta tormenta vascular? ¿Qué pasos seguimos? Primero, la acción inmediata es, por supuesto, reposo y mantener las manos calientes y estables. Si trabajan, pues deben dejar de hacer lo que hacen porque puede causar un mayor traumatismo en la mano. También se les debe dar control para el dolor. Utilizamos un control de dolor un poco más agresivo. No usamos narcóticos, por ejemplo, pero el dolor en estas situaciones puede ser severo y sí puede requerir de una intervención un poco más agresiva. Podemos hacer algunas pruebas como el ultrasonido Doppler, el arteriograma, la resonancia magnética. El angiograma por resonancia magnética no es ideal para la circulación distal, así que no nos ayuda mucho. Y si las extremidades inferiores están afectadas, podemos ver el índice braquial en los tobillos, el ABI, para ver la perfusión de las extremidades inferiores. Pero lo importante es mantener al paciente tranquilo y en un ambiente cálido. Aquí tenemos la terapia vasodilatadora, hay que maximizarla. Incrementamos el vasodilatador. A mí me gusta hacer esto para agregar también una combinación. Muchas veces, si no están tomando un tratamiento de combinación, yo les agrego un segundo agente como sildenafil y tratamos el de maximizar el tratamiento para abrir la circulación en las extremidades. Incrementamos la dosis hasta donde tolera el paciente, usamos tratamientos combinados y agregamos también un tratamiento antiplaquetario. En la fisiopatología de las úlceras isquémicas digitales y la gangrena isquémica, siempre hay una probabilidad de que se estén formando pequeños coágulos, porque el flujo sanguíneo es tan lento que se empiezan a agregar las plaquetas y se empiezan a formar microcoágulos y yo creo que la mayoría de estos pacientes van a tener que tomar un inhibidor de la PDE5, bloqueadores de los canales de calcio y les agrego prostaciclina si aún no lo están recibiendo. Y también hay algunos elementos que pueden ser bastante benéficos y también se ha hablado mucho si este paciente debería recibir heparina o algún anticoagulante o una
podemos intentar con una fibrinólisis, pero los resultados aún no han sido tan convincentes. Si el paciente, por ejemplo, un paciente externo, yo creo que no hay que empezar con una terapia tan agresiva, pero si el paciente es hospitalizado y empieza a manifestarse el evento, podemos darle heparina 1 o 2 días, eso sería razonable, y una infusión de prostaciclina, aunque el beneficio, como les digo, no es totalmente claro. Si ya terminamos con las opciones farmacológicas, temporalmente podemos poner un bloqueo digital que puede ser útil y podemos utilizar Botox, la toxina botulínica A, que ha tenido resultados cuestionables, no siempre han sido tan exitosos, pero también tenemos la terapia quirúrgica como la simpatectomía digital, pero ese es como el último recurso cuando no funciona ninguna otra cosa. Y raramente una derivación vascular, pero casi nunca es útil. Generalmente tenemos un proceso crónico y no tenemos una buena circulación aguas abajo que sí que justifique este tipo de cirugía del bypass. Hablaba de la prostaciclina y prostaglandinas IB y usamos el epoprostenol, es el más común. Generalmente empezamos a usarlo en estos eventos críticos. Y en la universidad donde trabajo yo pude empezar a utilizarlo como procedimiento para pacientes externos. El centro de infusión junto conmigo desarrollamos un protocolo y cuando tengo isquemia crítica, incluso ahora con el Raynaud severo, empezamos con este tipo de infusión a razón de 0,2 a 2,0 ng por kilo por minuto. Déjenme enfatizar que comparado con las dosis para normohipertensión, esto es extremadamente bajo. A muchos les asusta y quieren tener el paciente en el hospital, muchas veces en terapia intensiva, pero esta dosis en realidad es muy baja y en los 15 años que llevo usándola nunca he tenido complicaciones. Empezamos lento, pero luego incrementamos hasta llegar a la máxima terapia. En Cedars-Sinai logré llevar esto a 4 nanogramos, ha funcionado bien, es mejor tratamiento. El protocolo inicial era 3 días y ahora podemos hacerlo hasta 5 días, 6 horas al día en infusión continua. Los efectos secundarios son mínimos y el manejo es mucho más fácil como paciente externo que paciente hospitalizado. Aquí hay que revisar, por ejemplo, si han tenido un ecocardiograma y si tiene por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva o hipertensión arterial pulmonar, entonces está contraindicado. Si deben tener un ecocardiograma reciente para ver, pero necesitamos un eco que nos indique que el paciente no tiene esta hipertensión arterial pulmonar ni insuficiencia cardíaca. Teniendo esto en mente, este tratamiento ha sido muy efectivo. No sé si este sea un protocolo que se pueda usar en México, pero si se puede usar, puede ser muy benéfico. Hablábamos del bloqueo que es un procedimiento muy rápido, pueden hacerlo en el consultorio donde básicamente hacen una simpatectomía química con lidocaína o algo similar, algo que inhibe los nervios y entonces libera la comunicación vasoespástica que va a los vasos de los dígitos. Esta puede ser una terapia, un tratamiento de rescate si el paciente tiene un gran dolor, que muchas veces es el caso. También mencionaba yo el Botox, lo hemos tratado para la isquemia digital crítica en Johns Hopkins. Se hizo un estudio clínico para ver si era benéfico para el Raynaud crónico y fue bastante desalentador porque aquí es o funciona o no funciona y el paciente tiene que pagar estos gastos porque por el momento no está aceptado en los seguros. La simpatectomía es otra opción. El procedimiento consiste en abrir la piel de la palma de la mano y estirar los nervios que van hacia los vasos sanguíneos y sentimos que este es el último recurso. Este es un paciente que tiene simpatectomía izquierda-derecha.
La enfermedad era severa, tuvo un alivio temporal, pero se reactivó después de algunos meses y terminó perdiendo una gran parte de sus dedos, como pueden ver aquí. No es una solución permanente, es una solución temporal y en muchos pacientes esto puede ocasionar contracturas por flexión postquirúrgica y entonces, bueno, es otra opción, pero la reservamos únicamente cuando no hay ninguna otra cosa que funcione y el paciente sigue en riesgo de perder los dedos. Y bueno, suficiente de la isquemia digital crítica. El mensaje que quiero que se lleven es no esperen. No esperen a ver qué es lo que está sucediendo. Si reconocen que el paciente está en riesgo de esta isquemia y los síntomas están escalando, sigan los pasos de la terapia como les indiqué para tratar de salvar los dedos porque las consecuencias pueden ser bastante desagradables como en este caso. Vamos a la siguiente emergencia. Es algo que todos debemos tener en mente y es la crisis renal esclerodérmica. Afortunadamente, esta crisis renal esclerodérmica no es muy común. Con base en varias cohortes, consideramos que esto se presenta en el 5 al 15% de los pacientes de escleroderma, pero hay que recordar que el 20% de los pacientes pueden tener esta crisis renal esclerodérmica sin enfermedad cutánea. Este puede ser la primera presentación de escleroderma en estos pacientes. En algunos pacientes, no sé si hayan escuchado escleroderma sin escleroderma, esto puede ser una de esas situaciones y es importante reconocerlo. Factores de riesgo. Bueno, lo más común es que se desarrolle en pacientes en las primeras etapas tempranas de la enfermedad difusa, cuando la enfermedad empieza apenas a dispersarse, cuando apenas hay actividad en la piel en los primeros 2 a 4 años desde el inicio de la esclerodermia. Y esto se puede identificar en los pacientes que tienen anticuerpos anti-ARN polimerasa 3. Así que hay que revisar a los pacientes. Esto es más o menos el 60%. Uso de corticosteroides o prednisona, generalmente con dosis muy altas o uso muy prolongado. Por eso esto es diferente de otras enfermedades reumatoides como miositis o artritis reumatoide. Y en este caso, por eso usamos menos prednisona o cortisona en pacientes de esclerodermia, principalmente cuando tienen una enfermedad cutánea difusa temprana. Y hay que educar a los pacientes. Bueno, no digo que nunca usen esteroides, particularmente cuando tenemos ciertas condiciones, pero tenemos de síntomas que hay un traslape, pero tenemos que educar a los pacientes para identificar y, bueno, identificar cuando puede haber algún problema renal. Y el uso de ciclosporina es otro factor de riesgo asociado de manera independiente con la crisis renal. Los que no son factores de riesgo son hipertensión preexistente, otros autoanticuerpos, un urinálisis anormal, no son factores de riesgo. Si ya tienen hipertensión arterial, no piensen que el paciente está en riesgo de la crisis renal. ¿Y cómo se presenta la crisis renal esclerodérmica? Ven aquí, tenemos la presentación típica de la crisis renal. Una presión arterial muy alta, fuera de proporción, fuera de control, generalmente mayor a 20 milímetros de mercurio sobre la presión arterial normal. Hablamos de un paciente que se presenta con 170 sobre 100 o 180 a 110. Esa es la presentación clásica y de la nada. Pero recuerden que aquí estas son los signos atípicos, porque podemos tener, enfoquémonos en el lado izquierdo. Primero, vamos al siguiente, que es insuficiencia renal repentina. Hay un incremento en la creatinina y hay presencia de proteinuria en la orina. También presentan señales de hipertensión maligna como dolor de cabeza, retinopatía, visión borrosa, incluso señales de encefalopatía y también pueden tener un
Pueden tener un edema pulmonar repentino y también hay que reconocer que la fisiopatología de la esclerodermia es una microangiopatía trombótica, así que podemos encontrar presencia de anemia hemolítica o trombocitopenia y cuando vemos la sangre periférica podemos tener esquistocitos y esta es la presentación clásica. Pero vamos a la derecha, que es la atípica. 30% de los pacientes se presentan con un cuadro atípico. Y entonces, ¿qué pasa cuando no hay insuficiencia renal? Esto es común en las etapas tempranas. Muy al principio puedes tener solo presión arterial, pero con función renal normal. O, por el contrario, puedes tener pacientes donde la insuficiencia renal está progresando y la presión arterial no está particularmente elevada, que es el caso de un paciente que ya está tomando medicamentos para hipertensión como hipertensión sistémica u otras razones. Así que tienen una presión arterial normal y empiezan a desarrollar una insuficiencia renal o tal vez no haya ningún signo de hipertensión maligna o puedes tener, por ejemplo, un derrame pericárdico asintomático o una arritmia. Siempre vean la función renal y vean si los riñones están siendo afectados. Hablábamos también de la microangiopatía trombótica, que empezamos con una trombocitopenia o anemia hemolítica tempranas y progresivas, y luego nos damos cuenta que la función renal es anormal, pero también podemos tener esta presentación atípica donde tenemos algunos elementos que es muy importante reconocer y tomar en cuenta. Cuando yo hablo con compañeros que tratan, por ejemplo, con pacientes cuando llegan por la noche, cuando llegan después de las horas laborales. Yo siempre les digo, si hay una nueva hipertensión inesperada en cualquier paciente de esclerodermia, deben monitorear muy de cerca la presión arterial, pedir al paciente que se tome la presión arterial 3 o 4 veces al día, que lleve un diario para ver las tendencias y también si hay una hipertensión inexplicable, repentina y no se han hecho pruebas de sangre recientes, tomen las pruebas básicas para ver creatinina basal, urianálisis y recuentos y una biometría hemática porque esto puede manifestarse poco a poco. Pero si tenemos entonces una presión arterial fuera de proporción y es lo más alta que nunca ha sido y el paciente presenta síntomas de una emergencia hipertensa, visión borrosa, signos de afectación de la retina, manifestaciones cardíacas o sus resultados de los análisis clínicos son anormales, manden al paciente a urgencias. Inmediatamente no quiero esperar. ¿Y cómo los manejo una vez que están en el hospital? Bueno, aquí nos gusta que el paciente permanezca hospitalizado. ¿Por qué? Porque en el hospital podemos monitorear la función renal, manejar las complicaciones de la hipertensión maligna y también podemos tratar efectivamente esta hipertensión. Pero aquí viene algo importante. En un centro académico tenemos realmente que presionar por obtener una biopsia renal. Esto confirma el diagnóstico. Si me permiten, quisiera compartir con ustedes que he tenido algunos pacientes donde la hipótesis era que era una crisis renal esclerodérmica, pero resulta que tenían vasculitis o nefritis intersticial, que no es una crisis renal. Por eso es importante confirmar el diagnóstico para calcular la dimensión de los daños y el pronóstico. Es decir, saber si el paciente va a poder recuperar su función renal normal. Y luego implementamos el tratamiento, que es una parte importante, y tenemos que ajustar las dosis de inhibidores de la ICA de acción corta cada 6 horas. Y ajustamos la dosis para disminuir la presión, pero no demasiado
rápido. Nuestra regla de referencia es 20 milímetros de mercurio cada 24 horas. ¿Por qué es importante? Porque no queremos bajar la presión arterial demasiado rápido, porque esto puede llevar a hipotensión e hipoperfusión de los riñones, y los riñones que estaban dañándose por la presión arterial y de repente tenemos una hipoperfusión del riñón, esto va a causar un daño todavía mayor, así que realmente hay que hacerlo lentamente. Y cuando ya usamos estos inhibidores del ECA, podemos pasar a los bloqueadores de los receptores de angiotensina y bloqueadores de los canales de calcio, etcétera. Lo que se necesita, recuerden que tenemos que muchas veces tenemos pacientes que responden solo con inhibidores de la ECA, pero hay que considerar también otros vasodilatadores. Hay experiencia y hay evidencia de Bosentan o epoprostenol. Y también hay que platicar con colegas que tengan experiencias con su uso, y la plasmaferesis solamente en caso de que tengamos la púrpura trombocitopénica trombótica, o tenemos, por ejemplo, algunas otras entidades que están traslapadas con la esclerodermia. También podemos ver en literatura referencias del uso de eculizumab. Vamos a empezar a escuchar más al respecto porque hay evidencia de una activación del complemento en las regiones vasculares en la crisis renal esclerodérmica. Aquí en la parte superior izquierda es una histología típica. Tenemos estos aros que parecen aros de cebolla. Aquí tenemos una lesión clásica que esto de manera progresiva empieza a cerrar las arterias aferentes a los riñones, y ahí en esta inmunohistoquímica podemos ver el compromiso, especialmente aquí en el centro con el complejo terminal. Y aquí podemos ver que el eculizumab trabaja inhibiendo la división del C5. Este es un paso fundamental para la activación. Entonces, aquí con el eculizumab estamos inhibiendo esta activación del complemento. Esto es relevante para la esclerodermia porque algunos de los estudios recientes nos han mostrado que hay evidencia de un incremento del factor D, que es un cofactor para la activación del complemento, y también tenemos aquí evidencia de un déficit de los inhibidores que limitan la activación del complemento como el factor I o el factor H, y esto puede ser genético o adquirido, y tenemos evidencia de que ya sea genético o adquirido no están funcionando en un subconjunto de pacientes que tienen una crisis esclerodérmica. Pero estamos estudiando activamente, van a empezar a escuchar más acerca de cómo la activación del complemento puede ser otra manera de tratar de manera efectiva la crisis renal esclerodérmica. Este es uno de las opciones más caras. Incluso para nosotros es difícil obtener aprobación para su uso, pero es otra opción interesante, particularmente en pacientes cuando empezamos a ver señales de activación del complemento. El peor pronóstico es en pacientes varones y de personas de edad mayor. Si el inicio es en edad mayor, tienen uno de los peores pronósticos, y también los varones. Cuando identificamos esta crisis, ya tenemos un incremento en la creatinina de más de 3 miligramos por decilitro, y si no controlamos la presión arterial en 3 días, sabemos que esto va a ser todavía más grave. Hay datos muy interesantes que nos muestran que hay una crisis renal con presión normal. Puede ser porque estos pacientes están utilizando medicamentos antihipertensivos o uso previo de inhibidores de la ECA, y esto lo tenemos que revisar más adelante porque esto nos puede llevar a un mal pronóstico. No debemos usar inhibidores de la ECA como profilaxis de la crisis renal en pacientes precisamente por esta razón, porque puede ser que
esto nos impida reconocer la crisis de manera temprana. Y este es un factor que nos da un mal pronóstico. Incluso si ahorita están bien con el inhibidor de la ECA, si seguimos hablando de mortalidad del 20-36% a un año, del 60% con la crisis con presión normal. Y en general la mortalidad a 5 años es del 30 al 50% en esta complicación. Y quería mostrarles esto para decir que en general un cuarto de los pacientes o 25% de los pacientes van a requerir diálisis de inicio y de ellos en las etapas tempranas, muchos, 75%, van a terminar necesitando la diálisis. Solo un bajo porcentaje no va a necesitar diálisis. Y si vemos el resultado a largo plazo, casi la mitad van a continuar utilizando diálisis. Te diría 50-50% probabilidades de diálisis y no son buenas noticias para estos pacientes. Y de nuevo, tenemos también trasplante renal para pacientes selectos, ciertos pacientes. Sí, ciertamente es una opción, pero también hemos visto que hay recurrencia, en algunos casos hay recurrencia de crisis renal en el paciente trasplantado, pero hay que hacer una biopsia del riñón para saber de inicio si se van a recuperar o no. Y si vemos que el daño renal es muy alto, entonces hay que pasar a diálisis, considerar la diálisis incluso antes de los 6 meses. Tenemos que empezar también a pensar en la posibilidad de un trasplante, pero bueno, la crisis renal es importante recordar que es una verdadera emergencia clínica y hay que empezar con una terapia agresiva de inicio y así podemos ayudar y podemos recuperar, pero si nuestro reconocimiento de esta crisis es tardío, entonces el resultado va a ser deficiente. Y finalmente, me disculpo, vamos, porque voy a hablar muy rápido de la pseudoobstrucción intestinal, que es una complicación bastante grave. Aquí son pacientes que vemos regularmente que vienen con una gran distensión y mala motilidad. La esclerodermia puede afectar el tracto gastrointestinal en cualquier nivel, el superior o inferior. No vamos a entrar en muchos detalles de todas las manifestaciones, solamente quiero enfatizar aquí la importancia de la afectación del tracto gastrointestinal. Pero vamos a hablar del intestino delgado, porque aquí puede tener una morbilidad y mortalidad bastante altas. La fisiopatología es muy similar. Vean esta secuencia, tenemos una mala motilidad, hay una pérdida de peristalsis y esto se puede volver algo progresivo y hay varias teorías, hay cierta evidencia de que esto no se debe a fibrosis, sino a alguna disfunción de los nervios autónomos, porque hay evidencia de enfermedad microvascular de los vasos sanguíneos y que perfunden los nervios y entonces tenemos esta disfunción que nos lleva a una atrofia muscular. El músculo ya no se contrae, pero también empezamos a ver datos que puede ser un daño inmune por ciertos autoanticuerpos que pueden afectar la motilidad y se están utilizando los autoanticuerpos para los pacientes que no responden a los agentes que se enfocan en la motilidad. Pero tenemos entonces hipomotilidad, pérdida de peristalsis, tenemos una estasis de alimentos y líquidos, un sobrecrecimiento bacteriano y disbiosis intestinal con una mala absorción e incluso una desnutrición severa y esto perpetúa la mala absorción de calorías que nos lleva a una pérdida de peso bastante severa. Y estos pacientes pueden desarrollar este crecimiento, sobrecrecimiento descontrolado y que pueden empezar a desarrollar esta sobreobstrucción y tenemos pacientes que pueden necesitar cirugía. ¿Y cómo sucede? Bueno, sabemos que el paciente tiene gran afectación, una mayor afectación del tracto gastrointestinal como dispepsia, pérdida de apetito o hinchazón, diarrea y pérdida de peso. Y esta
transición es de un estado subagudo a un estado obstruido. Tenemos este ciclo hasta que es algo bastante grave, ya no hay movimientos intestinales, puede parecer como una obstrucción y entonces empiezan a presentar regurgitación, náuseas y vómito severos. La distensión abdominal es bastante grave, con dolor. No hay sonidos intestinales, o son sonidos metálicos por los niveles de aire y el paciente se vuelve anoréxico y muchas veces incluso presentan otros síntomas más graves. Bueno, estos generalmente son pacientes que tienen enfermedad difusa. Los varones, el género masculino suele estar asociado. También es bastante común cuando tienen algunos roces por fricción en los tendones o miopatía. Puede estar traslapado con miositis. Uso de opiáceos también parece favorecerlo. Hay que tener mucho cuidado en el uso de opiáceos en este tipo de pacientes. Y también podemos ver que hay una asociación con el anti-1-RNP y con el anti-ARN polimerasa 3. Algunos de estos pacientes no les va bien una deficiencia en el movimiento es un mal pronóstico. También tenemos que saber que no son pacientes que deban ir directamente al quirófano, no necesariamente van a requerir cirugía, pero sí pueden necesitar que descanse su tracto gastrointestinal. Y en una corte de John Hopkins se hizo un estudio y vieron que un tercio de los pacientes finalmente recibieron nutrición parenteral total prolongada, solo del 7 al 9 requirieron cirugía. Si el paciente está muy anémico, si su estatus nutricional ya está comprometido, si tienen TPN, o si es la tercera vez que son hospitalizados por el mismo problema, entonces tienen altas probabilidades de que los resultados no sean buenos. Aquí a la derecha tenemos otros elementos como por ejemplo una distensión masiva del intestino. Aquí tenemos un paciente con anasarca. Vean aquí la mala nutrición. Y si tienen diarrea y la diarrea causa esta pseudoobstrucción, hay que descartar una infección como C. difficile o una enteritis viral. Lo segundo es anormalidades con los electrolitos. Si tienen este tipo de motilidad tan grave, hay que corregir las anormalidades de los electrolitos porque esto puede perpetuar la hipomotilidad. Tenemos también hipomagnesemia, hipocalcemia, los niveles de lactato y las anormalidades de la biometría hemática. Esto puede ser algo que se puede transformar en una urgencia donde se requiera cirugía, no porque la obstrucción esté siendo causada por algo, sino porque están empezando a tener inicios de un infarto en el intestino y esto puede ocurrir en casos avanzados. Y luego vemos los cultivos sanguíneos para fiebre, leucocitosis, hipotensión, si ya hay una mayor afectación. La imaginología también es importante para ver bloqueos anatómicos obvios. Vemos las tomografías computarizadas de los intestinos para ver algunos otros hallazgos comunes que pueden ser bastante reveladores. Aquí tenemos un ejemplo, como por ejemplo la neumatosis cistoide intestinal. Aquí vemos infiltrados en la pared del intestino delgado, incluso aquí en esta vista sagital. En algunos casos incluso hay aire bajo el diafragma. Y si tienes neumatosis intestinal, también puedes tener neumoperitoneo. Y esto nos dice que el intestino está enfermo al punto que empieza a tener fugas y es muy importante intervenir inmediatamente. El manejo, como ya dijimos, no es necesariamente quirúrgico. Primero, reposo para los intestinos, descanso. Nada por la boca. No alimentos. Deben descansar los intestinos. Se puede utilizar una sonda nasogástrica para una descompresión y hay que hidratarlos
porque hablábamos de las anormalidades de los electrolitos, pero aquí lo importante es corregirlos y poner los intestinos a descansar y hacer una descompresión. Cuando es avanzado y tenemos preocupación por una diarrea en el contexto de la pseudoobstrucción, iniciamos tratamiento con antibióticos intermitentes o con rotación. Si el paciente no responde, si no muestra una mejora, podemos iniciar con procinéticos, los que han mostrado ser bastante útiles en este caso de emergencia son la crotida o la piridostigmina con inyecciones subcutáneas o tabletas orales y ver si poco a poco empieza a haber una mejoría. La inmunoglobulina intravenosa IVIG también se puede utilizar, especialmente si no es, si el paciente tiene su primer episodio y empezamos a pensar que puede haber un componente de inmunoactivación que está impulsando este proceso. Cuando no es el primer episodio que tiene este paciente, puede ser útil usar la IVIG. No es la primera terapia, pero en un paciente que sigue teniendo, que sigue presentando estas complicaciones. También podemos utilizar los tubos PEG, que son los tubos que nos ayudan también a decomprimir, no para alimentar, es todo el vaso está enfermo, no es para nutrición. Y finalmente, cirugía, si pensamos que hay un verdadero bloqueo mecánico o una perforación o necrosis intestinal, que también puede suceder porque el intestino está muy enfermo, pero no es algo fácil. Tengo pacientes donde se trata la anastomosis primaria, que puede ser para un intestino que ya está muy afectado, pero muchas veces la anastomosis no es efectiva y a veces tenemos que hacer una ileostomía de segunda intención y así sucesivamente. Es decir, la situación no es sencilla y hay que advertir al cirujano de posibles complicaciones, pero debemos considerar, como siempre, la nutrición parenteral total para que recuperen calorías y para que el paciente, su intestino descanse, pero es algo prolongado, no son 2 semanas y regresan a lo normal. Hablamos de meses. Tengo pacientes que se vuelven dependientes de la TPN y desafortunadamente este no es un buen resultado. Y creo que con esto cerramos esta parte de la presentación. Entonces, en resumen, me fui un poquito más, fue un poco más largo de lo que pensaba. Entonces, hablábamos de las diferentes emergencias como la isquemia digital crítica, pero hablamos también de la crisis renal, pero tenemos que hablar también de la hipertensión arterial pulmonar progresiva, porque esto puede progresar rápidamente y esto debe ser algo que debemos reconocer y tratar de manera efectiva. Y por el lado, en la parte gastrointestinal, puede ser hemorragia intestinal por ectasia vascular antral gástrica. Y hay que iniciar, por ejemplo, un tratamiento y debemos reconocer que es una emergencia y que el paciente puede requerir terapia intensiva de inmediato porque esto puede ayudar a revertir la complicación. Y finalmente tenemos algunos otros daños como arritmias, síncope o muerte repentina. Cuando hay una afectación cardíaca de la esclerodermia primaria, es un área importante y en la que todavía estamos trabajando, pero esto puede determinar la mortalidad en los pacientes y podemos tratar todo y los perdemos en muerte repentina porque había una afectación cardíaca. Con esto concluyo. Estoy encantado de escuchar sus comentarios o de responder a sus preguntas. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Dr. Bowen, por esta presentación tan interesante. Tenemos algunas preguntas de la audiencia.
Usted mencionaba diferentes factores de riesgo relacionados con una mayor frecuencia de isquemia digital, como factores ambientales, etcétera. Esto tiene una variación geográfica, se asocia con el clima o con diferentes grupos raciales. No, esta es una muy buena pregunta. Gracias. El único factor de riesgo ambiental importante de reconocer es el tabaquismo activo o pasivo. Es muy importante reconocerlo y de hecho hay que pedir al paciente que deje de fumar y cuando el paciente deja de fumar y mejora la isquemia digital con mejores resultados. Fuera de eso, cuando vemos la distribución regional, sí, los pacientes de los climas más cálidos tienen síntomas menos severos, pero para la parte renal y cuando hablamos de enfermedades macrovasculares, estas están presentes en diferentes partes del globo y es importante recordar que probablemente puede haber un fenotipo o algún tipo de predisposición a estos resultados que llegan a ser peores. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? De la doctora Graciela Mercado y la doctora Lilia Andrade. Y preguntan, ¿cómo varía el riesgo de crisis renal esclerodérmica? Varía con cuando hay un traslape como, por ejemplo, miositis o lupus, donde se dan altas dosis de corticosteroides debido a la actividad de estas enfermedades traslapadas a diferentes niveles y muchas veces se prescriben por tiempos prolongados. Es interesante. Hay pacientes que tienen dos síndromes trasladados. Cumplen con los criterios de esclerodermia, pero también presentan características de lupus o miositis parcialmente. Algunos pacientes, como por ejemplo, tengo pacientes que inicialmente empiezan con síntomas que parecen a lupus y luego hay una transición a esclerodermia con una afectación cutánea evidente, incluso crisis renal, pero la crisis renal per se en un paciente que tiene alguna otra condición no ha sido descrita. Pero si tienes un traslape como por ejemplo con miositis y tienes que usarlos, los tienes que usar porque la miositis o la miocarditis severa requieren esteroides, tenemos que usarlos, pero hay que monitorear al paciente muy de cerca y tratamos de ir disminuyendo los esteroides lo más rápido que se pueda. Por eso es importante, por ejemplo, justificar utilizar algunos agentes más agresivos para modificar la enfermedad y reconocer que sí, que estos pacientes están en riesgo. Y si tienes fenotipo de esclerodermia, entonces estás en riesgo de una crisis renal. Tenemos otra pregunta de la audiencia. ¿Cuál es el riesgo de edema angiogénico asociado con el uso de inhibidores de la angiotensina en crisis renal? ¿Y cuál es la dosis que usted recomienda para lidocaína en estos pacientes? A ver, si le entendí correctamente, estamos hablando del uso de inhibidores de la ECA. Si usted se refiere al hecho de que los inhibidores de la ECA disminuyen la perfusión de los riñones, entonces hablamos de un debate. Esto es un debate continuo, esta es una discusión continua con nuestros colegas de nefrología. Tenemos un paciente donde la creatinina sube y le decimos, tienes que empezar a darle muchos inhibidores de la ECA. Normalmente el nefrólogo se preocupa porque si les damos el inhibidor de la ECA disminuye el flujo de la perfusión aferente de los riñones y entonces esto es algo que tenemos que ponderar. En mi experiencia, los inhibidores de la ECA son muy efectivos en la crisis renal y yo creo que esta tiene que ser una discusión con ellos para que ellos entiendan que esta es una manera de ayudar a resolver la crisis, pero obviamente no es tan fácil y hay complicaciones, pero no he tenido casos donde el uso de la ECA dispare algunos resultados bastante graves. Tenemos que justificarlo y tenemos que monitorear. Ahora, la lidocaína
Supongo que con la lidocaína se referían a la isquemia digital, a donde mencioné esto. Generalmente es lidocaína al 1 o 2%, a veces mezclada con un poco de bicarbonato para evitar ardor y se inyecta en la base de los dedos. Pero fuera de lo contrario, no uso lidocaína en ningún otro caso para pacientes de esclerodermia. Lidocaína al 1 o 2% para un bloqueo digital normalmente, y eso es lo que normalmente hacemos. Gracias. Si hay otra pregunta. ¿Qué piensa usted del uso bastante amplio de inhibidores de la ECA en los pacientes de esclerodermia como profilaxis de la crisis renal esclerodérmica? Sí, bueno, esto es muy importante. Hace algunos años, el Colegio Americano de Reumatología entró en un debate bastante amplio, porque este era un tema de debate. La pregunta es, ¿los usamos o no los usamos? Y siguiendo esta discusión, ellos empezaron a ver cortes grandes para ver la evidencia, y los datos sugieren que el uso de los inhibidores de la ECA es un factor de riesgo independiente de desarrollo de crisis renal, independientemente en un sistema. Lo que nos dice la interpretación de los datos es que es muy probable que el paciente use inhibidores de la ECA, que es un factor independiente que predice un mal pronóstico, no inicio de crisis renal. Entonces, lo que decían era que muy probablemente lo que esto estaba haciendo era enmascarar la presión arterial, y entonces se retrasaba el inicio de tratamiento con un peor resultado. Esto no significa que no usamos inhibidores de la ECA. Sí hay razón para usarlos. Así que hay casos en los que está totalmente justificado su uso, pero yo no iniciaría inhibidores de la ECA en un paciente con presión arterial normal, incluso si existe el riesgo de crisis renal o si estamos utilizando esteroides para miositis. Si queremos iniciar inhibidores de la ECA porque es un riesgo de crisis renal, no, porque, bueno, el riesgo es que se retrasa el reconocimiento de la crisis renal, así que el consenso es no utilizarlos como profilaxis. Creo que ya no hay preguntas de la audiencia, pero hay comentarios. Sí, aquí hay otra pregunta. Pero en general nos están diciendo que esto ha sido una revisión bastante buena y completa. Y preguntan si usted ha visto algunas otras complicaciones inesperadas al realizar una biopsia renal en pacientes durante crisis renal. Entonces, a ver, la pregunta, ¿son complicaciones de la biopsia renal? Claro, no hablamos de un paciente fácil. No son fáciles. En mi experiencia, sí podemos hacer la biopsia rápido, que mejor, porque cada día que pasa, algo va a suceder que va a causar mayor riesgo durante la biopsia, y el nefrólogo va a encontrar la excusa para no hacer la biopsia. Por ejemplo, los recuentos plaquetarios empiezan a bajar, el paciente está anémico o presenta complicaciones cardíacas, etcétera. Es un riesgo porque no son riñones normales, y muchas veces la biopsia, cuando la presión arterial es alta, incrementa los riesgos de una hemorragia. Y entonces hay nefrólogos que dirán sí, otros nefrólogos dirán no, no me siento cómodo haciéndolo. Lo principal es recordar que se debe hacerlo antes que sea posible. Nunca he tenido grandes complicaciones, pero sé que hay pacientes donde hemos decidido no hacerlo porque el riesgo era muy alto. Así que realmente aquí tenemos que valorar.
En cuanto al uso de eculizumab, que me preguntan con qué frecuencia lo uso, yo solo lo he usado 2 veces, una vez con resultados buenos, muy buenos resultados. La segunda realmente no fue gran diferencia. Recuerden, también hablamos del costo muy alto de una intervención de cientos de miles de dólares y en un hospital tenemos que convencerlos de que realmente es lo que se necesita. No sé si sea fácil de conseguir para ustedes, pero para mí hay cada vez más evidencia de que enfocarse en el complemento es importante, es relevante en la crisis renal, pero no es una práctica muy amplia ni siquiera en Estados Unidos. Y hay otra pregunta sobre el uso de Botox. Uso Botox, tengo experiencia con el uso de Botox. Yo les diría que es un 50-50. El 50% de los pacientes responden y qué bueno que lo usamos, 50% lo usamos, pero no hace nada y entonces empezamos con el epoprostenol. Pero la cuestión es que aquí el paciente tiene que pagar el Botox de bolsillo porque no está indicado por la FDA y es uso cosmético, así que aquí tenemos esta limitación. No lo he usado en los últimos 5 años. Gracias. Creo que ya no hay preguntas. Le agradecemos muchísimo su presentación y si ya no hay nada, entonces, perdona, creo que hay otra pregunta. ¿Cuál sería la emergencia más frecuente en escleroderma inducido por adyuvantes? ¿Se refieren aquí a eventos inmunes como quimioterapia, ciertas quimioterapias para el cáncer o como silicón? He visto pocos casos donde realmente encontramos escleroderma asociada con el uso del silicón. Está más relacionada con fibrosis. Bueno, no he tenido, pero no he tenido grandes complicaciones. Tengo un paciente, sí, tengo un paciente que estuvo expuesto a anilina y algunos otros contaminantes en el agua en un campo militar. Ahí se presentó esta complicación. Muchos soldados empezaron a desarrollar enfermedades autoinmunes por exposición a contaminantes en el detergente para el detergente de lavandería y teníamos este paciente que tenía enfermedad difusa en la piel, pero tenía mucha disfunción intestinal, pero son casos poco comunes, así que no podemos hacer ninguna afirmación en general. ¿Y cuáles serían las emergencias más frecuentes? Bueno, frecuentes. Yo más bien hablaría de casos anecdóticos. Así que en mis 20 años yo les podría decir que he tenido muy pocos casos de los que puedo hablar, pero no creo que haya ninguna publicación que diga que se trata de complicaciones comunes. Ahora creo que ya no hay ninguna otra pregunta, pero el Colegio Mexicano de Reumatología quiere agradecerle su presentación. Agradecemos también al Cedars-Sinai por ayudarnos a organizar este evento, esta sesión extraordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología. Quisiera cerrar esta sesión con esto. No sé si usted quisiera dar algún comentario final. Solamente quiero agradecerles. Ha sido un placer y espero continuar interactuando con ustedes, tanto a nivel de compartir experiencias bidireccionales y también hablando de otras enfermedades. Por esclerodermia podríamos hablar para siempre y hablar de muchas cosas, dar muchas pláticas.
pero también seguiremos colaborando en proyectos de investigación. Estamos aquí para fortalecer esta conexión, esta relación, así que muchas gracias. a todos por su atención y por su presencia. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos.